Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. En 2015, un adolescente en Georgia fue arrestado por robar una cabra, y más tarde confesó que su intención era usarla como parte de una propuesta creativa para invitar a una chica al baile de graduación. El plan, que buscaba hacer un juego de palabras con el animal, no salió como esperaba y terminó convirtiéndose en una anécdota tan curiosa como inesperada. Un soldado japonés, Hiru Onoda, permaneció oculto en una isla durante casi 30 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Convencido de que el conflicto aún continuaba, siguió cumpliendo órdenes hasta que en 1974 su antiguo comandante viajó personalmente para informarle que la guerra había terminado y relevarlo oficialmente de su deber. Los chamanes mexicanos comenzaron a usar Coca-Cola en sus rituales religiosos para curar a los adoradores. Cuando Pepsi descubrió esto, ofreció comisiones a los chamanes por usar Pepsi en su lugar. En algunas comunidades indígenas, especialmente en el estado de Chiapas, estas bebidas se incorporaron a rituales tradicionales porque las burbujas se asocian con la expulsión de malos espíritus. La canción favorita de Freddie Mercury era Somebody to Love, pero no quería decirlo públicamente porque no quería que la gente pensara que solo le gustaba su propia música. Este tema, lanzado en 1976 con la banda Queen, exigía una de las interpretaciones vocales más complejas de su carrera. Mercury grabó múltiples capas de voz para lograr un efecto coral inspirado en la música gospel, algo poco común en el rock de esa época, y que elevó su reputación como vocalista. Stephen Hawking fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica a los 21 años, una enfermedad que suele reducir drásticamente la esperanza de vida. Sin embargo, desafió todos los pronósticos y vivió durante décadas con la condición, convirtiéndose en uno de los científicos más influyentes de su tiempo. Falleció en 2018, a los 76 años, tras haber superado ampliamente las expectativas médicas iniciales. Los cerezos en flor de color rosa en Washington, D.C., fueron en realidad un regalo de Japón en 1912, como un símbolo de amistad entre las dos naciones. Fueron obsequiados por el alcalde de Tokio y plantados alrededor del Tidal Basin, donde cada primavera atraen a miles de visitantes. Hoy en día, este gesto se celebra con el Festival Nacional de los Cerezos en Flor, que conmemora la relación cultural y diplomática entre ambos países. El humano más pesado jamás registrado fue John Brower Minnock, y pesó 635 kilogramos. Luego perdió aproximadamente 419 kilogramos, la mayor pérdida de peso humano jamás documentada. Su caso fue tratado bajo estricta supervisión médica en un hospital, ya que su condición estaba asociada a un trastorno metabólico severo y retención extrema de líquidos. La reducción de peso tomó más de un año y requirió una dieta controlada, cuidados constantes y seguimiento especializado. Facebook tiene más de 1.000 millones de usuarios y más de 10.000 de ellos mueren cada día, lo que significa que los usuarios de Facebook fallecidos pronto superarán a los vivos. Esto también significa que podría convertirse en un cementerio digital para el año 2065. Existe una botella de vodka que cuesta $3.750.000 y es filtrada a través de arena hecha de diamantes y gemas trituradas. Este producto de lujo, conocido como Billionaire Vodka, destaca no solo por su proceso de filtrado extremo, sino también por su presentación, ya que la botella suele estar decorada con miles de cristales y detalles exclusivos. Más allá del contenido, gran parte de su valor proviene del diseño y el concepto de exclusividad dirigido a coleccionistas y clientes de alto poder adquisitivo. Una empresa de ingeniería alemana desarrolló un innovador sistema de ascensores sin cables basado en tecnología magnética, capaz de desplazarse no solo hacia arriba y hacia abajo, sino también de forma horizontal. Este avance, conocido como Multi, fue probado en una torre especializada y representa un cambio importante en el diseño de edificios, al permitir mayor eficiencia y nuevas posibilidades arquitectónicas. Cuando Google anunció por primera vez Gmail el 1 de abril con un increíble gigabyte de almacenamiento gratuito en 2004, lo cual en ese momento parecía imposible con Hotmail ofreciendo solo 2 megabytes, la gente pensó que era una broma del Día de los Inocentes. En ese tiempo, la mayoría de los correos electrónicos tenían límites muy reducidos, por lo que la propuesta parecía exagerada. Sin embargo, el servicio era real y marcó un cambio importante en la industria, impulsando a otras plataformas a aumentar significativamente su capacidad de almacenamiento. Un artista llamado Johannes Steuter pasó 4 años pintando a una mujer para que se pareciera a un loro. Sí, eso es una mujer, no un loro, mira de cerca. La obra requirió semanas de planificación, varias horas de pintura corporal y una colocación muy precisa del cuerpo para crear la ilusión óptica, algo característico del artista.
famoso por transformar personas en animales con un realismo sorprendente. Hay una niña de 10 años llamada Esther Okade, que ya está inscrita en la universidad y tiene las calificaciones de examen más altas de su clase. Ella dominó el álgebra a la edad de 4 años. Nacida en el Reino Unido, comenzó a mostrar habilidades matemáticas excepcionales desde muy pequeña y llegó a estudiar matemáticas a nivel universitario, siendo una de las estudiantes más jóvenes del país. Esther Okade incluso ha expresado su deseo de convertirse en millonaria a una edad temprana gracias a su talento. Un estudiante universitario en 1979 solo tenía que trabajar unas 182 horas por año para pagar la matrícula. El estudiante promedio en 2013 tuvo que trabajar más de 991, y ese número solo sigue creciendo. El popular juego móvil Clash of Clans llegó a generar ingresos diarios de alrededor de $1,5 millones en su momento de mayor auge. Con el paso de los años, sus cifras han variado, pero sigue siendo uno de los títulos más exitosos en la historia de los juegos para dispositivos móviles, con una base de jugadores enorme y constante. Un oficial de parquímetros en Salem, Oregón, fue atrapado robando $90,000 en monedas de 25 centavos. El personal del banco sospechó porque depositaba regularmente grandes cantidades de monedas en su cuenta bancaria personal, mientras aún vestía su uniforme de vigilancia de estacionamiento. Un grupo de pandas se conoce como un embarrassment. Este término poco común proviene del inglés antiguo y no tiene relación directa con el comportamiento de los animales, sino con tradiciones curiosas al nombrar grupos. Los pandas gigantes suelen ser solitarios y solo se reúnen durante la temporada de apareamiento o cuando una madre cuida a su cría. En estado salvaje habitan principalmente en bosques montañosos de bambú en China, donde pasan gran parte del día alimentándose. Aunque la Iglesia de la Cienciología ha estado en Alemania desde 1970, el gobierno alemán no la reconoce como una religión y la ve, en cambio, como un negocio abusivo que se hace pasar por una religión. Las autoridades incluso han mantenido vigilancia a través de organismos de protección constitucional en ciertos periodos, argumentando preocupaciones sobre prácticas internas y posibles conflictos con principios democráticos. Los estudiantes de primer año de secundaria hoy ni siquiera habían nacido a principios de los años 2000. Acabo de hacer que algunos de ustedes se sientan muy viejos. De hecho, la mayoría de estos estudiantes nacieron alrededor de 2013 o 2014, por lo que han crecido completamente rodeados de tecnología digital, con acceso temprano a Internet, plataformas de video y redes sociales como parte natural de su vida diaria. En 2013, un hombre en China contrató a jugadores para matar al avatar de su hijo en los videojuegos, con el fin de desalentar su hábito por los videojuegos y lograr que buscara un trabajo. El caso se hizo conocido cuando el propio hijo contó que desconocidos aparecían constantemente para sabotear sus partidas, eliminando sus personajes y avances. Esta estrategia, aunque inusual, fue parte de un intento desesperado por reducir el tiempo que pasaba jugando en línea, en un contexto donde la adicción a los videojuegos ya comenzaba a ser una preocupación creciente en el país. Hay un escenario flotante en Singapur que se asienta sobre el agua y puede soportar el peso de 9,000 personas. Se utiliza como campo de fútbol, escenario de conciertos y lugar de celebración. Este lugar, conocido como The Float Marina Bay, fue durante años el escenario flotante más grande del mundo y ha albergado eventos nacionales importantes, incluyendo desfiles y celebraciones masivas, gracias a su estructura diseñada para resistir condiciones marítimas y grandes multitudes. Estudios realizados por la Universidad de Toronto concluyeron que cuanto más confía uno en las personas, mejor es detectando mentirosos. Este efecto se ha relacionado con la idea de que quienes confían más suelen prestar mayor atención a las señales sociales y a los cambios sutiles en el comportamiento. Además, algunas investigaciones sugieren que estas personas procesan la información interpersonal de manera más fluida, lo que puede ayudarles a notar incongruencias en gestos, tono de voz o respuestas, especialmente en interacciones cotidianas. Niccolò Paganini, considerado por muchas personas como el mayor virtuoso del violín de todos los tiempos, era tan bueno que a principios de 1800, la gente comenzó a cuestionar si había vendido su alma al diablo por su talento. De hecho, se vio obligado a publicar las cartas de su madre hacia él para demostrar que tenía padres humanos. Este es el edificio Código de Barras en San Petersburgo, Rusia. Fue diseñado por el estudio de arquitectura Vitruvius & Sons, y destaca por su fachada con franjas blancas y negras que simulan un código de barras real. Se ubica en una zona residencial moderna y ha llamado la atención por su estilo poco común en la ciudad. El contraste visual no es solo decorativo, también ayuda a diferenciar sus secciones estructurales y a maximizar la iluminación natural en los apartamentos. Hay un médico en Nepal llamado Sanduk Ruit,
que ha restaurado la visión a más de 100.000 personas en el mundo en desarrollo. Es conocido por perfeccionar técnicas de cirugía de cataratas de bajo costo que pueden realizarse en pocos minutos y con recursos limitados. Además, ayudó a producir lentes intraoculares asequibles a gran escala, lo que permitió tratar a pacientes en zonas remotas, llevando campañas médicas a regiones donde el acceso a la atención oftalmológica es muy limitado. Un artículo de investigación de 2013 concluyó que los fanáticos de Harry Potter tienden a ser más abiertos a la diversidad, políticamente tolerantes, menos autoritarios y menos propensos a apoyar el uso de la fuerza letal o la tortura. Investigadores en Indonesia desarrollaron un anticonceptivo masculino a partir de la planta Genderusa, conocida por sus compuestos que afectan la movilidad de los espermatozoides. En pruebas iniciales mostró una eficacia cercana al 99%, lo que generó gran interés como alternativa a los métodos tradicionales. Sin embargo, su llegada al mercado se ha retrasado y aún continúa en fases de estudio y evaluación. Según un estudio publicado, los hombres que se toman muchas selfies tienden a mostrar niveles más altos de rasgos asociados al narcisismo y a la autoexposición. La investigación analizó el comportamiento en redes sociales y encontró que la frecuencia de fotos propias también se relaciona con una mayor tendencia a editar imágenes antes de publicarlas. Estos patrones fueron más notorios en perfiles con alta actividad digital, donde la necesidad de aprobación y visibilidad influye en cómo las personas construyen su imagen en línea. Los psicópatas solo son capaces de percibir las consecuencias positivas de sus acciones en oposición a las negativas. Estudios en neurociencia y psicología sugieren que pueden reconocer las consecuencias negativas, pero muestran una menor respuesta emocional ante ellas, especialmente en áreas del cerebro relacionadas con el miedo y la empatía. Esto puede influir en su toma de decisiones, haciéndolos más propensos a asumir riesgos. Vivir libre o morir es el lema oficial del estado en Nuevo Hampshire, y está escrito en todas las matrículas de los vehículos. Irónicamente, los prisioneros en Nuevo Hampshire son quienes fabrican esas matrículas. Este lema fue adoptado en 1945 y está ligado a la historia revolucionaria del estado. Las placas se producen dentro de programas laborales penitenciarios, donde los internos aprenden oficios y reciben pequeños ingresos, lo que también ayuda a reducir costos al sistema estatal. Jim Wenke, un hombre ciego, y Jia Haixia, un doble amputado, plantaron juntos 10.000 árboles en el pueblo de Yeli, ubicado en el norte de China, y planean plantar otros 10.000. Trabajan en equipo superando sus limitaciones, ya que uno aporta la vista y el otro la fuerza para realizar las tareas. Su esfuerzo ha ayudado a recuperar tierras degradadas y a reducir la erosión del suelo, convirtiéndose en un ejemplo de cooperación y perseverancia reconocido en su región. Créalo o no, los cocodrilos pueden trepar árboles y lo hacen a menudo. Investigaciones documentadas han observado a estos reptiles subiendo troncos y ramas inclinadas para tomar el sol o vigilar su entorno desde una mejor posición. Este comportamiento se ha visto en distintas especies, especialmente en ejemplares jóvenes, que aprovechan su ligereza y agilidad. Pueden alcanzar alturas de varios metros y permanecer inmóviles durante largos periodos, lo que les permite sorprender a presas o evitar amenazas en su hábitat natural. La palabra bae, que es popular en la sociedad norteamericana, es en realidad la palabra danesa para caca. Piensa en eso la próxima vez que llames a tu novia bae. En el uso moderno del inglés, bae surgió como una forma abreviada de Before Anyone Else y se popularizó en redes sociales y canciones a principios de la década de 2010. Aproximadamente el 90% de la población mundial vive en el hemisferio norte. Esto significa que solo unos 700 millones de personas viven en el hemisferio sur. Esta distribución se debe en gran parte a la mayor cantidad de tierras habitables y a la concentración histórica de grandes civilizaciones y centros urbanos en el norte, especialmente en Asia, Europa y América del Norte. Si estás buscando trabajo, la solicitud y el currículum no son casi tan importantes como una referencia. De hecho, conocer a alguien que trabaje en la empresa aumenta tus posibilidades de obtener una entrevista y te hace un 40% más propenso a conseguir el trabajo que alguien con un currículum más elegante. Cuando tenía solo 14 años, el ingeniero malawí William Kakwamba utilizó eucaliptos, piezas de bicicleta y otros desechos para construir un molino de viento para alimentar los aparatos eléctricos de su casa. Lo hizo en medio de una fuerte sequía que había obligado a abandonar la escuela, aprendiendo por su cuenta en una biblioteca local. Su invento permitió bombear agua y generar electricidad básica. Puede ser procesado penalmente por hacer amenazas de muerte escritas enteramente con emojis. En varios países, los tribunales han considerado que el contexto y la intención detrás de los mensajes son lo más importante, incluso si no contienen palabras.
En Estados Unidos, por ejemplo, bajo la primera enmienda de los Estados Unidos, las amenazas creíbles no están protegidas como libertad de expresión. Casos recientes han demostrado que combinaciones de emojis pueden interpretarse como mensajes intimidantes si una persona razonable los percibe como una amenaza real. El volcán Kawah Ijen de Indonesia quema azul junto con su lava debido a las altas cantidades de gas de azufre contenidas en su interior. Este fenómeno ocurre cuando los gases se encienden al entrar en contacto con el oxígeno, creando llamas visibles en la oscuridad y atrayendo a científicos y viajeros de todo el mundo. Keiko, la orca que protagonizó Liberen a Willy, fue liberada en la naturaleza en julio de 2002 en Islandia después de estar en cautiverio durante 23 años. Unas semanas después de su liberación, apareció en una ensenada noruega desde el mar buscando contacto humano y les dio paseos a los niños sobre su espalda. Nuestros cerebros son como reactores nucleares en el sentido de que pueden calentarse y enfriarse, y si dejas que tu cerebro se sobrecaliente, literalmente podrías experimentar un colapso. El cerebro depende de un equilibrio térmico muy preciso para funcionar correctamente. Cuando la temperatura corporal aumenta demasiado, como en casos de golpe de calor, las funciones cognitivas pueden deteriorarse rápidamente, afectando la memoria, la coordinación y la toma de decisiones, e incluso provocando desmayos o daños neurológicos si no se controla a tiempo. Las grandes pirámides de Egipto en realidad brillaban como el cristal en un punto dado. Hace 4000 años, los artesanos tenían la tarea de pulir las superficies de piedra hasta la perfección. Originalmente estaban recubiertas con piedra caliza blanca pulida, que reflejaba intensamente la luz del sol, haciéndolas visibles a gran distancia. Con el paso del tiempo, gran parte de ese revestimiento fue removido o erosionado, especialmente tras terremotos y reutilización de materiales en construcciones cercanas, por lo que hoy solo se conserva en pequeñas secciones cerca de la cima de algunas pirámides. El río Citarum en Indonesia es considerado el río más contaminado del mundo, lleno de tintes, químicos y muchas otras cosas desagradables. Gran parte de esta contaminación proviene de industrias textiles y desechos domésticos, lo que ha llevado a iniciativas de limpieza masiva y programas gubernamentales para intentar restaurar su ecosistema. Estudios han demostrado que cuando las meseras dibujan una cara feliz en la cuenta, esto puede aumentar su propina hasta en un 20%. Búscalo la próxima vez que comas fuera. Cada 25 de diciembre, los habitantes de la provincia de Chumbivilcas, en Perú, celebran el Takanakui. Aquí es donde los hombres resuelven los rencores del año pasado desafiándose y teniendo una pelea a puño limpio. Luego todos van a beber para adormecer el dolor y seguir adelante hacia un nuevo año. Los mapaches son muy inteligentes y han aprendido a adaptarse a su entorno urbano abriendo puertas y botes de basura. También poseen una memoria notable y gran destreza con sus patas delanteras, lo que les permite resolver problemas simples y encontrar alimento incluso en entornos altamente modificados por los humanos. Lucy y María Aylmer son en realidad gemelas. Simplemente tienen padres de diferentes razas. Nacieron en el Reino Unido de madre con ascendencia jamaicana y padre de origen europeo, lo que dio lugar a una combinación genética poco común. Mientras una heredó rasgos más claros, la otra presentó una piel más oscura, algo que puede ocurrir cuando se mezclan distintos genes relacionados con la pigmentación. En el Día de los Inocentes de 1989, el multimillonario Richard Branson diseñó un globo aerostático para que pareciera un ovni y contrató a una persona de baja estatura con un disfraz de extraterrestre para que saliera y asustara a quien estuviera cerca cuando aterrizara. Hay una religión llamada dudeísmo, basada en la película The Big Lebowski, la cual aboga por la práctica de dejarse llevar, mantener la cabeza fría y tomárselo con calma. Sus seguidores se inspiran en el estilo de vida relajado del personaje principal y promueven una filosofía sencilla centrada en reducir el estrés cotidiano. Un libro llamado Convirtiéndose en Batman. La posibilidad de un superhéroe fue publicado en 2008 por un profesor de neurociencia y trata sobre cuánto tendría que entrenar y adaptarse una persona común para convertirse en un superhéroe como Batman. El 65% de los usuarios de teléfonos inteligentes descargan 0 aplicaciones por mes. Este dato suele relacionarse con el hecho de que la mayoría de las personas ya utiliza un conjunto fijo de aplicaciones que cubren sus necesidades diarias, como redes sociales, mensajería y servicios de entretenimiento. Estudios sobre comportamiento digital también indican que la retención de usuarios se concentra en pocas apps, mientras que muchas otras son descargadas, usadas una vez y luego olvidadas o eliminadas. Mariana Naumova es una levantadora de potencia rusa que se hizo famosa desde muy joven por sus impresionantes marcas en press de banca,
Durante su adolescencia logró levantar alrededor de 170 kilogramos, convirtiéndose en una de las competidoras más destacadas de su categoría y rompiendo varios récords juveniles a nivel internacional. A principios de 2015, una ola de frío extremo provocó que partes de las cataratas del Niágara se congelaran parcialmente, creando un espectáculo poco común. Aunque no es la primera vez que ocurre, las condiciones necesarias son tan específicas que sigue siendo un fenómeno raro y muy llamativo para quienes logran presenciarlo. Existe un conjunto de 19 preguntas entre los médicos, tales como si tienen al paciente correcto y qué operación están realizando, conocido como la lista de verificación de cirugía segura, la cual se ha demostrado que reduce las muertes quirúrgicas en más del 40%. Esta herramienta fue impulsada por la Organización Mundial de la Salud y se aplica en momentos clave antes, durante y después de la cirugía. Incluye confirmar identidad, sitio quirúrgico, alergias y disponibilidad de equipo, y ha sido adoptada en hospitales de todo el mundo como una práctica estándar para mejorar la seguridad del paciente. Hasta la actualidad, se estima que Lego ha producido más de 1 billón de piezas en todo el mundo. Eso equivale a más de 100 piezas por cada persona en el planeta. Una cifra que refleja no solo su enorme popularidad, sino también el alcance global que ha tenido este icónico juguete durante décadas. Los castillos de arena tienen más probabilidades de matar personas que los tiburones, ya que más personas han muerto al caer en agujeros que se cavan para construir castillos de arena que por ataques de tiburones. Estos accidentes suelen ocurrir cuando las paredes de arena colapsan repentinamente, atrapando a la persona y dificultando la respiración. Por eso, en algunas playas se han implementado recomendaciones y límites sobre la profundidad de los hoyos, especialmente en zonas turísticas donde este tipo de construcciones es común. Pharrell Williams fue despedido de 3 restaurantes McDonald's diferentes cuando tenía 17 años por ser perezoso y robar nuggets de pollo. Más tarde se asoció con Justin Timberlake para crear el jingle Me Encanta. En Tailandia, las personas se envían 555 entre sí en lugar de ja ja ja, porque el número 5 se pronuncia ja en tailandés. Mark Zuckerberg ha afirmado públicamente que nunca permitiría un botón de no me gusta en Facebook porque piensa que no sería bueno para el mundo. Eso a pesar de los rumores recientes de que, de hecho, están trabajando en un botón de no me gusta. En Corea del Sur, los niños menores de 17 años tienen bloqueado jugar juegos en línea pasada la medianoche, lo cual es monitoreado por su número de seguridad social coreano. Esta medida, conocida como Shutdown Law, fue implementada en 2011 para reducir la adicción a los videojuegos entre menores. Sin embargo, con el tiempo generó críticas por su efectividad y por el uso de datos personales, y finalmente fue abolida en 2021, siendo reemplazada por sistemas de control parental más flexibles. En 1993, un abogado llamado Gary Hoy en Toronto quiso demostrar a un grupo de estudiantes de derecho la resistencia de las ventanas de su oficina, realizando una demostración práctica. Aunque el vidrio soportó el impacto, la estructura del marco cedió inesperadamente, lo que provocó un desenlace trágico. Los hermanos Gretzky tienen el récord de la NHL de más puntos anotados por un par de hermanos juntos, anotando 2.861 puntos. Brent anotó 4 de esos puntos y Wayne anotó los otros 2.857. Hay una estatua del famoso inventor e ingeniero eléctrico Nikola Tesla que irradia Wi-Fi gratuito, ubicada en Silicon Valley. Dentro de la estatua también hay una cápsula del tiempo que se abrirá en el año 2043. Esta estatua se encuentra en Palo Alto y fue financiada mediante una campaña pública en Internet. Además de ofrecer conexión gratuita, el monumento funciona como homenaje al legado de Tesla en el desarrollo de la corriente alterna y la tecnología moderna. En 2012, John y Francis Canning invitaron a la reina Isabel a su boda en Manchester como una broma. Para sorpresa de todos, la reina apareció en el hotel donde se celebraba el evento, ya que se encontraba en la zona por compromisos oficiales, y pasó a saludar a los recién casados, convirtiendo el momento en una anécdota inolvidable. 4 jugadores de fútbol americano universitario fueron sorprendidos siendo honestos en 2013, cuando entraron en una tienda de conveniencia cerrada que dejó su puerta sin llave y dejaron dinero en efectivo en el mostrador. Por los artículos que tomaron, el dueño de la tienda recompensó a cada uno con un certificado de regalo de $50. Robert Hubert fue ejecutado en 1666 por iniciar el Gran Incendio de Londres, al afirmar que lanzó una bomba incendiaria a través de la ventana de una panadería. Esto, a pesar de que estaba muy lisiado, la panadería no tenía ventanas y se demostró en su juicio que ni siquiera estaba en el país en ese momento.
Un hombre sueco llamado Peter Schuylerberg sobrevivió durante 2 meses en un automóvil cubierto por la nieve comiendo nieve y manteniéndose caliente en un saco de dormir. Su caso llamó la atención de expertos, quienes señalaron que su cuerpo entró en un estado similar a la hibernación, reduciendo su metabolismo para resistir el frío extremo. Los vikingos usaban cuervos para encontrar tierra siguiendo la dirección en la que volaban los cuervos, razón por la cual se convirtió en su símbolo favorito y finalmente terminó en su bandera. En varias sagas nórdicas se menciona que soltaban aves como cuervos cuando navegaban en mar abierto. Si el ave regresaba, significaba que no había tierra cercana, pero si seguía volando en una dirección, indicaba la posible presencia de costa. Este simbolismo también se relaciona con el dios Odín, quien tenía 2 cuervos llamados Hugin y Munin, asociados con el conocimiento y la exploración. Investigaciones realizadas en la Universidad de Stanford concluyeron que un grupo racialmente diverso tiene la capacidad de resolver problemas de manera más efectiva que un grupo con una sola raza. Los estudios demuestran que los grupos diversos suelen considerar una gama más amplia de perspectivas, lo que reduce los errores de juicio. Por ejemplo, en entornos financieros, los grupos diversos tienen un 58% más de probabilidades de valorar correctamente los activos que los grupos homogéneos. Charlie Sheen gastó una vez más de $6,500 para comprar 2,615 asientos en un juego de béisbol para poder atrapar una pelota de jonrón. Ese día se fue a casa con las manos vacías. En 2008, Félix Batista, un especialista en negociación de secuestros, fue reportado como desaparecido en México poco después de ofrecer una conferencia sobre este tema. Su caso ha sido ampliamente comentado debido a lo inesperado de la situación y hasta hoy sigue siendo un misterio sin resolver. Ironía. Cuando el actor de James Bond, Daniel Craig, se escapó por primera vez con su actual esposa, Rachel Weisz, en 2010, él tenía una prometida en ese momento, y cuando ella se enteró, gastó $1 millón de su línea de crédito en venganza. En 1986, una mujer francesa llamada Nadine Vasseur estaba tan decidida a sacar a su esposo de la cárcel que aprendió a volar un helicóptero y voló sobre la prisión donde él estaba para recogerlo del techo. Lo logró, pero fue arrestada poco después. Un estudio encontró que existe una correlación entre la privación del sueño y la reducción del cerebro. Simplemente no se sabe cuál causa la otra. Investigaciones con resonancias magnéticas han observado que dormir mal de forma prolongada se asocia con cambios en el volumen de ciertas regiones cerebrales, especialmente en áreas relacionadas con la memoria y la toma de decisiones. Si ves cualquier película clásica de Clint Eastwood, a menudo verás a su personaje fumando, como Harry el Sucio. A pesar de que Clint nunca fumó habitualmente en la vida real y practicó una dieta saludable y meditación desde su juventud. Elvis Presley una vez le dio propina a un conductor de limusina comprándole la misma limusina en la que lo había estado llevando de un lado a otro. Era conocido por su generosidad impulsiva y por hacer regalos extravagantes tanto a amigos como a desconocidos, incluyendo autos, joyas y dinero en efectivo. Este tipo de gestos se volvió parte de su imagen pública durante su etapa de mayor fama en las décadas de 1960 y 1970. Daniel Radcliffe celebró ganar el papel de Harry Potter quedándose despierto media hora extra después de su hora de dormir y viendo Fawlty Towers. ¡Qué fiestero! En ese momento era apenas un niño y llevaba una rutina bastante estricta, por lo que ese pequeño desvelo fue su manera de festejar la noticia. En Japón, cuando ocurre un incidente grave en espacios como trenes o edificios, pueden generarse costos asociados a la interrupción del servicio, limpieza y otros gastos. En algunos casos, las autoridades o empresas pueden buscar compensaciones económicas relacionadas con esos daños. Hay una línea directa en Alemania llamada Schimpflos, que significa jurar para desahogarse, donde la gente puede llamar después de un día estresante en el trabajo. Este servicio surgió como una forma curiosa de liberar tensión emocional, permitiendo a los usuarios expresarse sin consecuencias y con total anonimato. En los últimos 90 años, los osos han matado a 82 estadounidenses, pero los osos de peluche causan 22 muertes cada año. Estas cifras suelen relacionarse con accidentes domésticos, especialmente en el caso de niños pequeños, donde objetos aparentemente inofensivos pueden representar riesgos si se utilizan de forma inadecuada. En contraste, los encuentros mortales con osos reales son extremadamente raros y suelen ocurrir en circunstancias muy específicas en entornos naturales. La familia del magnate de los ferrocarriles George Pullman estaba tan preocupada de que antiguos empleados profanaran su cadáver tras su muerte, que lo enterraron de noche en una fosa de 2.4 metros de profundidad, bajo capas de hormigón reforzado con acero, en un ataúd revestido de plomo.
Beethoven comenzó a perder la audición a la edad de solo 28 años, por lo que cortó las patas de su piano para poder sentarse en el suelo y componer música al sentir las vibraciones del instrumento. Aún con esa dificultad, escribió algunas de sus obras más reconocidas en sus últimos años, incluyendo la Novena Sinfonía, cuando ya no podía oír casi nada. También utilizaba cuadernos de conversación para comunicarse con quienes lo rodeaban y continuó dirigiendo y componiendo hasta el final de su vida. Ajustada por la inflación, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales fue la empresa más valiosa de la historia. En 1637 valía lo que hoy equivaldría a 7.4 billones de dólares. Fue una de las primeras corporaciones en emitir acciones al público y en operar como una empresa multinacional, controlando rutas comerciales, territorios y ejércitos. Su poder era tal que podía firmar tratados, acuñar moneda y establecer colonias, influyendo profundamente en el comercio global de especias y otros productos. Los hermanos Wright solo volaron juntos una vez en 1910. Esto se debe a que su padre temía perder a ambos hijos en un accidente aéreo, por lo que les dio permiso especial solo esa vez. A partir de entonces, solían volar por separado como medida de precaución. Para ese momento ya habían perfeccionado gran parte de su tecnología aeronáutica y realizaban demostraciones públicas, lo que ayudó a consolidar la aviación como una innovación viable en distintos países. En muchas ciudades de China, el uso de mascarillas se ha vuelto cada vez más común como medida para protegerse de la contaminación del aire, e incluso se ha convertido en una declaración de moda con mascarillas de diseñador. Algunas incluyen filtros avanzados y diseños personalizados, combinando funcionalidad con estilo en entornos urbanos con altos niveles de polución. Banta Black es conocido como el material negro más negro, capaz de absorber el 99.965% de la luz visual, y mirarlo es como mirar hacia un abismo. Está formado por millones de nanotubos de carbono alineados verticalmente que atrapan la luz en su interior, impidiendo que rebote hacia el ojo humano. Debido a su capacidad extrema de absorción, se ha utilizado en aplicaciones científicas como telescopios y equipos ópticos, donde ayuda a reducir reflejos no deseados y mejorar la precisión de las mediciones. En 2012, un hombre demandó a Pepsi después de encontrar un ratón en su Mountain Dew. Sin embargo, Pepsi luchó y ganó el caso, demostrando que cualquier ratón se habría disuelto dentro de una lata de Mountain Dew después de 30 días y que esta lata fue comprada 74 días después de ser fabricada. Sí, piensa en eso la próxima vez que bebas Mountain Dew. Esta es la última foto conocida del Titanic antes de que se hundiera. Fue tomada en 1912, poco antes de su travesía final, y con el tiempo se ha convertido en un documento histórico valioso que permite observar detalles del barco en condiciones normales, justo antes del trágico viaje que marcaría la historia de la navegación. Un hombre sueco llamado Roger Tolgren recibió beneficios por discapacidad, cuando su obsesión por la música heavy metal fue declarada oficialmente como una adicción. Según reportes, pasaba gran parte de su tiempo asistiendo a conciertos, escuchando música y gestionando su colección, lo que interfería con su capacidad para mantener un empleo estable. Las autoridades evaluaron su caso dentro del sistema de apoyo social, considerando cómo su comportamiento afectaba su vida diaria, en un país conocido por tener criterios amplios en ciertos programas de asistencia. La banda Blink-182 se constituyó bajo el nombre de Pennywise Pooh Pooh Butt Inc., para que sus contadores, gerentes y abogados tuvieran que decir eso al hacer negocios. Eso es hilarante. Creada en Italia, Let's Pizza es la primera máquina expendedora de pizza del mundo, y puede entregar pizza fresca con ingredientes personalizados en solo 3 minutos. El proceso automatizado incluye la preparación de la masa, el horneado y la adición de ingredientes, todo dentro de la misma máquina. El agua embotellada más cara del mundo es el Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani, que tiene un precio de $60,000 por 750 mililitros. Se obtiene de Francia o Fiji, y está contenida en una botella de oro sólido de 24 quilates. En 1992, miles de patos amarillos de plástico se soltaron de un barco de carga en medio del Océano Pacífico, y durante los últimos 23 años, estos patos han aparecido en lugares de todo el mundo, e incluso se han utilizado para rastrear las corrientes oceánicas. La sentencia de cárcel más corta de la historia se dio en 1906, donde un hombre llamado Joe Munch fue sentenciado a 1 minuto de cárcel. El caso es citado con frecuencia como una curiosidad legal, aunque los detalles exactos varían según las fuentes históricas. En 2012, los creadores de un anuncio contra la piratería fueron multados por usar música robada en sus anuncios. El caso resultó irónico porque la campaña buscaba concienciar sobre el respeto a los derechos de autor,
pero utilizó una pista sin la licencia correspondiente. Tras detectarse la infracción, se tomaron acciones legales y se obligó a retirar o modificar el contenido. Hasta 1974, era ilegal aparecer en público en Chicago si eras feo. Esta curiosidad proviene de una antigua ordenanza conocida como Ugly Law, que existió en varias ciudades de Estados Unidos y buscaba prohibir que personas con deformidades visibles pidieran limosna en espacios públicos. Con el tiempo, estas leyes fueron criticadas por ser discriminatorias y deshumanizantes, y finalmente se eliminaron conforme avanzaron los derechos civiles y la inclusión social. La orina de un lobo de crin huele a marihuana. Este olor se debe a compuestos químicos presentes en su orina que son muy similares a los de ciertas plantas, y es tan distintivo que incluso ha provocado confusiones en zoológicos, donde se ha llegado a pensar erróneamente que había consumo de drogas en el lugar. Según los dermatólogos, las duchas diarias pueden causar piel seca e irritación, y técnicamente los humanos solo deberían ducharse cada 2 o 3 días en agua tibia. Eso es algo asqueroso. El apodo común de Jennifer López en partes de Hong Kong y China es Señor de los Glúteos. En 2010, el fotógrafo Robert Haas logró capturar una foto de una bandada de flamencos migrando que formaba la figura de un flamenco gigante en el Golfo de México. Este tipo de formaciones ocurre cuando las aves ajustan su vuelo en grupo, creando patrones sorprendentes que solo pueden apreciarse completamente desde el aire. En Polonia, en lugar de decir "no es mi problema", dicen "el modismo no es mi circo, no es mi mono". Voy a tener que empezar a usar eso. Esta expresión proviene del polaco "nie mój cirk, nie moje małpy", y se utiliza para señalar que alguien no quiere involucrarse en una situación ajena o complicada. Es bastante común en conversaciones informales y refleja una forma directa, pero con un toque humorístico, de marcar distancia sin entrar en conflictos innecesarios. El actor Sean Bean tiene tanto terror a volar que durante el rodaje de El Señor de los Anillos, mientras filmaban en lugares remotos de montaña, viajaba en teleférico y caminaba el resto del trayecto, todo con su vestuario completo. El pueblo Bororo es un pueblo indígena de Brasil, y todos comparten el mismo tipo de sangre, tipo O. Este rasgo ha sido observado en varios grupos indígenas de América, donde la variación genética en los tipos sanguíneos es menor, lo que ha llamado la atención de los científicos para estudiar patrones de migración y herencia en poblaciones antiguas. Investigadores informaron que los humanos usan más del ADN que se transmite de sus padres que de sus madres, así que genéticamente hablando, te pareces más a tu padre que a tu mamá. Hasta 1987, todas las cirugías realizadas en bebés se hacían sin anestesia, bajo la creencia de que los bebés no eran capaces de sentir dolor. El boxeador y medallista de oro olímpico, George Foreman, tiene 5 hijos y a todos los llamó George. Para diferenciarlos, cada uno utiliza un apodo distinto, y el propio Foreman ha explicado que lo hizo como una forma de fortalecer el sentido de unidad familiar. Bill Haast, también conocido como el hombre serpiente, fue mordido por serpientes venenosas más de 120 veces en su vida. Se inyectó veneno de serpiente todos los días durante más de 60 años para desarrollar inmunidad, y con su sangre rica en anticuerpos, logró salvar a 21 víctimas de mordeduras de serpiente en todo el mundo. Existe una serie de flechas de concreto de 21 metros de largo desde San Francisco hasta la ciudad de Nueva York, diseñadas para dirigir el tráfico aéreo en los días predigitales. Fueron instaladas originalmente en 1924. El ave indicador grande guía a las personas hacia las colmenas de abejas, y después de que se extrae la miel, el ave se come lo que queda de la colmena. Esta relación, documentada en regiones de África, es uno de los pocos ejemplos conocidos de cooperación entre humanos y animales salvajes, donde ambos se benefician sin haber sido domesticados. El concurso El Pollo del Mañana en 1948 fue creado para desarrollar pollos de carne superiores, y ahora la mayor parte del pollo que comemos hoy proviene del ganador de ese concurso, cuyas genéticas dominan las granjas avícolas globales. Eso es un poco raro pero delicioso. Desde 2011 ha habido varios incidentes en Estados Unidos de personas cocinando sustancias dentro de un Walmart. Algunos de estos casos han involucrado la preparación ilegal en espacios públicos como baños o estacionamientos, lo que ha obligado a evacuar tiendas por riesgos de vapores tóxicos. Hay fresas blancas con semillas rojas en Japón, llamadas el aroma del primer amor. Son increíblemente dulces y ricas, pero también ridículamente caras, costando alrededor de $4 con 10 centavos americanos por cada fresa. En alemán, la palabra Schadenfreude significa placer de ver a otros fallar o sufrir desgracias. Literalmente significa alegría por el daño. Puedes distinguir a los bebés gemelos idénticos por sus ombligos, ya que el ombligo es una cicatriz y no es causado por la genética.
La forma del ombligo depende de cómo cicatriza el cordón umbilical después del nacimiento y de factores como el proceso de curación y los cuidados iniciales, por lo que puede variar incluso entre gemelos. Las alpacas pueden enfermarse o incluso morir de soledad, por lo que siempre es mejor tenerlas en parejas o más. Son animales altamente sociales que dependen del grupo para sentirse seguras, reducir el estrés y mantener conductas naturales, por lo que en muchos países se recomienda legalmente no criarlas solas para garantizar su bienestar. Una investigación realizada en Gran Bretaña en 2011 muestra que la familia promedio de 4 personas perderá hasta 60 calcetines al año. El estudio también estimó que gran parte de estas pérdidas ocurre durante el lavado. Cuando los calcetines quedan atrapados en otras prendas, se deslizan en espacios del tambor o se extravían al separar la ropa. Además, la acumulación de piezas sin pareja es tan común que muchas personas terminan guardándolas durante meses antes de finalmente descartarlas. En 1948, el comité responsable de otorgar el Premio Nobel de la Paz no eligió a nadie, declarando que no había un candidato vivo adecuado, principalmente como un tributo a Mahatma Gandhi, quien fue asesinado a principios de ese año. En Australia existe un arbusto urticante conocido como Gympie gympie. Tocarlo libera una potente neurotoxina, pero su fruto es comestible si se le quitan los aguijones. La planta pertenece al género Dendrocnide y es considerada una de las más dolorosas del mundo. Incluso el contacto leve puede causar una sensación intensa que persiste durante días o semanas, por lo que su manipulación requiere extrema precaución. El flujo de tráfico en Google Maps es en realidad una visualización en tiempo real del número de teléfonos Android que actualmente están realizando el viaje que estás mirando. El sistema combina datos anónimos de dispositivos móviles, tanto Android como iOS, junto con información histórica y reportes de usuarios para estimar la velocidad del tráfico en cada vía. Estudios de neurociencia descubrieron que los patrones cerebrales se sincronizan cuando las personas tienen conversaciones, ya que nuestros cerebros intentan constantemente predecir lo que la otra persona dirá a continuación. El Banco Crédito Emiliano en Italia acepta queso de los productores locales de parmesano a cambio de préstamos baratos y actualmente posee 430.000 ruedas de queso parmesano con un valor de hasta 190 millones de euros. Apple no envía sus productos por barco. En su lugar, para reducir el tiempo de entrega, transportan su inventario en vuelos de primera clase. El felino salvaje más raro del mundo es el gato rojo de Borneo. Solo 12 ejemplares fueron capturados y estudiados entre los años 1874 y 2002. Eso es uno cada 10 años para el momento de este registro. Este esquivo felino, conocido científicamente como Catopuma badia, habita en las densas selvas de la isla de Borneo y rara vez es visto en estado salvaje. La mayor parte de la información sobre él proviene de cámaras trampa, ya que su comportamiento extremadamente reservado dificulta su estudio directo. A Jonah Hill solo se le pagaron $60,000 por su papel en El Lobo de Wall Street, debido al hecho de que lo deseaba con mucha fuerza. Por ese papel, recibió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto. En las elecciones de Estados Unidos de 1896, William McKinley ganó a pesar del hecho de que hizo campaña desde el porche delantero de su casa en Ohio, mientras que su oponente viajó extensamente por ferrocarril hablando en más de 600 eventos. Eso debe ser frustrante. Aproximadamente el 4.6% de la población de la ciudad de Nueva York tiene un patrimonio neto de más de $1 millón, lo que significa que uno de cada 21 neoyorquinos es millonario. La ciudad concentra una de las mayores cantidades de riqueza del mundo, especialmente en sectores como finanzas, tecnología y bienes raíces. Sin embargo, también presenta una gran desigualdad económica, con barrios donde el costo de vida es extremadamente alto y otros donde gran parte de la población enfrenta dificultades económicas. El director de la película de terror de 1980, Holocausto Caníbal, tuvo que demostrar ante un tribunal que los actores seguían vivos y que no fueron asesinados durante el rodaje. La controversia surgió porque el filme, dirigido por Ruggero Deodato, utilizaba un estilo tan realista que muchos creyeron que las escenas eran auténticas. Incluso algunos actores firmaron contratos para no aparecer en público tras el estreno, lo que aumentó las sospechas. Finalmente fueron llevados a la corte para probar que todo había sido una actuación. Parte del equipo que trabajaba en American Horror Story, Freak Show, tenía que abandonar el set en ocasiones porque Twisty el payaso era muy aterrador. Otros se quejaban de pesadillas después de la filmación.
Las personas ciegas olvidan muchos recuerdos ya que no tienen imágenes visuales y no pueden mirar fotos para recordar. Una empresa de impresión 3D, conocida como Memorias Tocables, imprime objetos en 3D a partir de fotos antiguas para que los ciegos puedan tocarlos, sentirlos y revivir sus momentos más queridos como nunca antes. En la industria musical, por cada $1,000 de música vendida, el músico promedio solo recibe unos $23.40. Esta cifra puede variar según contratos, regalías y plataformas, pero refleja cómo gran parte de los ingresos se distribuye entre sellos discográficos, producción, distribución y marketing. El 74% de los hogares japoneses tienen inodoros de alta tecnología, los cuales eliminan la necesidad de papel higiénico y tienen características como calentamiento del asiento, autolimpieza y rociado de desodorante. Muchas unidades también incluyen paneles de control con múltiples funciones, sistemas de ahorro de agua y modos de privacidad que emiten sonido para disimular ruidos. Estas innovaciones forman parte de una cultura que prioriza la higiene y la comodidad, y se han convertido en un estándar en viviendas y espacios públicos. En 2013, Mark Zuckerberg gastó $30 millones comprando 4 casas que rodean su hogar solo para asegurarse de tener privacidad. La compra se realizó en el área de Palo Alto, donde buscaba evitar desarrollos cercanos que pudieran comprometer la tranquilidad de su entorno. Cuando el Titanic se hundió, su barco hermano, el Olympic, se ofreció a recoger a los sobrevivientes. El capitán del barco Carpathia rechazó la oferta original porque temía que los sobrevivientes entraran en pánico al ver una imagen del barco que acababa de hundirse pidiéndoles que abordaran. Se cree que el diplomático soviético Vyacheslav Molotov es el único hombre que estrechó la mano de Stalin, Lenin, Hitler, Himmler, Göring, Roosevelt y Churchill, y es también la inspiración detrás del término cóctel Molotov. El superhéroe más rico es en realidad Pantera Negra, rey de Wakanda. Tiene un valor estimado de $500 millones, mientras que Tony Stark se estima en solo $100 millones y Bruce Wayne en solo $80 millones. El zoológico de Maruyama en Japón pasó 4 años intentando aparear a 2 hienas antes de darse cuenta de que ambas eran machos. Siento que eso es bastante obvio, solo hay que mirar que ambas tenían partes masculinas. Liam Neeson estuvo a punto de conseguir el papel de James Bond, pero lo rechazó cuando su difunta esposa Natasha Richardson le dijo que no se casaría con él si aceptaba el papel. Hay un pueblo en Alaska llamado Whittier, donde casi todos viven y trabajan bajo un mismo techo. Dentro de un edificio de 14 pisos, hay una estación de policía, una escuela, 2 tiendas de conveniencia y también un alojamiento para desayunar si deseas visitarlo. Vladimir Lenin, el revolucionario comunista ruso, fue puesto en exhibición cuando murió en la Plaza Roja de Moscú contra sus deseos, los cuales eran ser enterrado junto a su esposa. Tras su fallecimiento en 1924, las autoridades soviéticas decidieron preservar su cuerpo y colocarlo en el mausoleo de Lenin, donde permanece hasta hoy. El proceso de embalsamamiento requiere mantenimiento constante y especialistas dedicados, y durante décadas su cuerpo ha sido visitado por millones de personas como símbolo histórico y político de la antigua Unión Soviética. Una mujer sueca llamada Elena Paulson perdió su anillo de bodas durante 16 años antes de encontrarlo creciendo en una zanahoria en su jardín en 2011. El anillo se había deslizado accidentalmente mientras trabajaba en la tierra, y con el tiempo la zanahoria creció alrededor de él sin que nadie lo notara. El primer animal en hacer una pregunta existencial fue un loro llamado Alex. Preguntó de qué color era y aprendió que era gris. Este famoso loro africano, estudiado por la científica Irene Pepperberg, demostró habilidades cognitivas sorprendentes, como reconocer colores, formas y cantidades. Su capacidad para formular preguntas simples fue vista como un indicio de pensamiento avanzado en animales, algo poco común fuera de los humanos. En 2008, los japoneses crearon un juguete de silicona llamado Mugen Puchi Puchi, diseñado para imitar la sensación de reventar plástico de burbujas un número infinito de veces. Sé que muchos de ustedes se emocionaron mucho con eso. La mona Crystal the Monkey ha participado en más de 25 películas, incluyendo Night at the Museum y The Hangover Part 2. Gracias a su carisma y habilidades frente a la cámara, se ha convertido en uno de los animales actores más reconocidos de Hollywood, incluso recibiendo premios especiales dentro de la industria del entretenimiento animal. Hay más de 500 formas diferentes de cocinar papas. De hecho, la esposa del antiguo líder soviético Mikhail Gorbachev armó un libro de recetas sobre esto que fue regalado a Gran Bretaña. Actualmente se encuentra en la Oficina de Asuntos Exteriores británica.
Cornelius Mike Anderson ayudó a robar a un empleado de Burger King en 1999 y se le ordenó cumplir 13 años en prisión, pero nadie fue nunca por él, así que siguió viviendo su vida en San Luis y 12 años después, la prisión se estaba preparando para su liberación solo para darse cuenta de que nunca lo habían arrestado en primer lugar. Créalo o no, el espacio exterior está a solo 1 hora de distancia si pudieras conducir un auto directamente hacia el cielo a 96 km por hora. Esto se basa en la llamada línea de Kármán, ubicada a unos 100 km sobre el nivel del mar, que se considera el límite convencional del espacio. Aunque es una forma sencilla de imaginar la distancia, en la práctica llegar allí requiere tecnología aeroespacial avanzada, ya que factores como la gravedad, la falta de oxígeno y la resistencia del aire hacen imposible un viaje directo como en la comparación. La Universidad de Texas A&M realizó una vez un estudio donde pidieron a los participantes probar vinos etiquetados como Francia, California y Texas, y aunque la mayoría de la gente dijo que el vino francés era el mejor, en realidad todos eran exactamente el mismo vino tejano. En 1883, los cuerpos de un oso y de un hombre llamado Frank Devereaux fueron encontrados muertos uno al lado del otro con el suelo a su alrededor destrozado. Se cree que el hombre y el oso lucharon hasta la muerte. Un estudio realizado por la BBC encontró que el 56% de los pilotos se quedaron dormidos mientras volaban y el 29% se había despertado para descubrir que el copiloto también estaba dormido. Estos datos provienen de encuestas sobre fatiga en la aviación, donde algunos pilotos admitieron haber experimentado episodios breves de sueño, especialmente en vuelos largos. A principios del siglo XIX, Napoleón exigió un método de comunicación que no requiriera luz ni sonido. Se llamó escritura nocturna y se desarrolló como un código militar táctil. La escritura nocturna se convirtió en la base del braille. Según un estudio realizado por la Universidad de Oxford, los hombres necesitan tener al menos 2 noches de chicos a la semana para mantenerse saludables. La idea se relaciona con investigaciones sobre vínculos sociales y bienestar, donde se sugiere que mantener amistades cercanas puede reducir el estrés y mejorar la salud mental. Existe un dispositivo infrarrojo que detecta la ubicación de las venas de los pacientes médicos y las proyecta sobre la piel. Estos aparatos, como AcuVine Avo 400, utilizan luz infrarroja para identificar la sangre bajo la piel, y luego muestran un mapa visual en tiempo real, facilitando procedimientos como extracciones de sangre o colocación de vías intravenosas. Son especialmente útiles en pacientes con venas difíciles de localizar, como niños, personas mayores o pacientes deshidratados. En 1978, geólogos soviéticos descubrieron en Siberia a la familia Likov, que había vivido completamente aislada del mundo durante décadas. Se habían internado en la taiga en 1936 para evitar la persecución religiosa, y desde entonces no habían tenido contacto con otras personas, desarrollando un estilo de vida totalmente autosuficiente en condiciones extremas. A principios de la década de 1930, Warner Brothers comenzó a producir cortos animados específicamente con el propósito de promover la música propiedad de la compañía. Se llamaban Looney Tunes. Los norteamericanos trabajan más, toman menos vacaciones y se jubilan más tarde que las personas en otros países industrializados. Esto se debe en parte a políticas laborales con menos días de descanso obligatorios y a una cultura que valora la productividad, además de sistemas de jubilación que suelen incentivar permanecer más tiempo en el mercado laboral. El equipo de Pixar ideó los conceptos de Wall-E, Bichos, Monsters Inc. y Buscando a Nemo durante un almuerzo en 1994. En esa reunión participaron creativos clave como John Lasseter, Andrew Stanton, Pete Docter y Joe Ranft, quienes intercambiaron ideas que más tarde se convertirían en algunas de las películas animadas más influyentes de las décadas siguientes. Profesores de economía de la Universidad de Emory descubrieron que aquellos que gastan menos del promedio en sus bodas y en sus anillos de boda tienen tasas de divorcio más bajas. Este hallazgo proviene de un estudio observacional que encontró una correlación entre gastos más bajos y matrimonios más duraderos, posiblemente porque reduce el estrés financiero inicial. La idea para la película The Human Centipede, First Sequence, surgió según su director Tom Six a partir de una broma oscura sobre castigos extremos. Con el tiempo, esa idea se transformó en un proyecto cinematográfico que llamó la atención por su concepto inusual y provocador. Mientras filmaba I Am Legend, Will Smith se encariñó tanto con su coprotagonista, Abby la pastora alemana, que preguntó si podía quedársela, pero el dueño se negó. El actor comentó en entrevistas que creó un fuerte vínculo con el animal durante el rodaje, lo que hizo aún más emotivas las escenas que compartieron en la película.
Forrest Fenn, un coleccionista y millonario estadounidense, escondió un tesoro valuado entre 1 y 3 millones de dólares en las montañas rocosas y dejó un poema lleno de pistas para encontrarlo. Durante años, miles de personas intentaron resolver el acertijo sin éxito. Sin embargo, en 2020, alguien finalmente logró dar con el botín, poniendo fin a una de las búsquedas más famosas y misteriosas de la era moderna. Una investigación de la Universidad de Chicago concluyó que las personas piensan de manera más racional en su segundo idioma y toman mejores decisiones. Este efecto se ha relacionado con una menor carga emocional al procesar información en una lengua no nativa, lo que puede reducir sesgos cognitivos en ciertas situaciones. Penguinona, un compuesto químico orgánico, obtuvo su nombre del hecho de que su estructura molecular se asemeja a un pingüino. Este tipo de nombres curiosos es común en la química orgánica, donde algunos investigadores bautizan moléculas por su forma visual en modelos estructurales. Habitat 67 es una comunidad modelo y complejo de viviendas en Montreal y es considerado un hito arquitectónico, además de ser uno de los edificios más reconocibles de la ciudad. Diseñado por Moshe Safdie para la Exposición Universal de 1967, destaca por su estructura modular de cubos interconectados que buscaba combinar densidad urbana con espacios abiertos y terrazas privadas. Shani Shingnapur es un pequeño pueblo en la India con 300 edificaciones, ninguna de las cuales tiene puertas en sus entradas. Estas personas dejan sus hogares, negocios y escuelas abiertos en todo momento, bajo la creencia de que si alguien hace algo deshonesto, enfrentará 7 años de mala suerte. Los McDonald's en Hong Kong pronto albergarán bodas baratas para parejas a un costo de alrededor de $12 y de hecho proporcionarán comida, bebida y un pastel de manzana para 50 personas. Si quieres que tu matrimonio termine antes de que comience, haz esto. Los perros ven más televisión ahora que antes debido a los televisores de pantalla plana, los cuales parpadean a una velocidad que los ojos de un perro son realmente capaces de procesar. Esto les permite percibir imágenes con mayor claridad que en los televisores antiguos, por lo que pueden reaccionar a estímulos visuales como movimientos o sonidos de otros animales. La evolución humana ha favorecido el cerebro sobre la fuerza, lo que significa que a medida que nos volvemos más inteligentes, nuestros músculos en realidad se vuelven más débiles. En comparación con otros primates, los humanos tienen menos masa muscular relativa y una menor densidad de fibras destinadas a la fuerza explosiva, pero a cambio desarrollaron mayor resistencia y eficiencia energética. Esto permitió dedicar más recursos al desarrollo del cerebro, que consume una gran cantidad de energía incluso en reposo. En 2010, Mattel fabricó y vendió el jet invisible de la Mujer Maravilla como un artículo de colección. El paquete era una carcasa de plástico vacía sin nada adentro, y el empaque tenía pesas para dar la ilusión de que realmente había algo en su interior, y la gente compró esto. Paul McCartney es el único músico que ha encabezado las listas de éxitos como artista solitario, y en un dúo, trío, cuarteto y quinteto. Este logro incluye su trabajo con The Beatles, Wings y otras colaboraciones, consolidándolo como una de las figuras más versátiles y exitosas en la historia de la música popular. Un estudio de la revista de Psicología Positiva concluyó que 2/3 de los seres humanos no tienen idea de en qué son buenos ni cuáles son sus fortalezas. Muchos estudios sugieren que la falta de retroalimentación clara, la comparación constante con otros y la poca reflexión personal pueden dificultar que alguien reconozca sus propias capacidades. Según los biólogos que trabajan en la Universidad Memorial de Terranova, el pan es comida chatarra para los patos porque los engorda y se propagan enfermedades. Además, su consumo frecuente puede provocar desnutrición, ya que los patos dejan de buscar alimentos naturales ricos en nutrientes, lo que afecta su desarrollo y puede contaminar el agua con restos en descomposición. La abuela de John F. Kennedy, Mary Josephine Fitzgerald, no solo sobrevivió a su nieto, sino que nunca se le contó sobre su asesinato. Si los humanos tuvieran visión de águila, seríamos capaces de ver una hormiga caminando en el suelo desde el techo de un edificio de 10 pisos. De hecho, todo sería también de colores brillantes, y los objetos en nuestra línea de visión estarían magnificados. Las águilas tienen una densidad de células fotorreceptoras mucho mayor que la humana, y pueden percibir detalles a largas distancias con gran precisión. Además, poseen una visión más amplia y la capacidad de detectar ciertos rangos de luz que para nosotros pasan desapercibidos. Un galón de salsa barbacoa de McDonald's de hace 20 años, que se usó para la hamburguesa McJordan a principios de la década de 1990, se vendió por casi $10,000 en 2012. Sí, un buen uso del dinero. George Aldrich ha trabajado para la NASA durante más de 40 años, y su trabajo consiste en oler cosas. Esto es para asegurar que no haya olores desagradables en la Estación Espacial Internacional ni en el transbordador espacial.
Estambul tiene una máquina expendedora que libera comida y agua para perros callejeros a cambio de botellas reciclables. Estas máquinas, desarrolladas por la empresa Pugedon, permiten que las personas depositen botellas de plástico y a cambio liberan alimento y agua para los animales. La iniciativa busca reducir residuos y al mismo tiempo ayudar a los numerosos perros callejeros de la ciudad, creando un sistema donde el reciclaje beneficia directamente a la comunidad y a los animales. Durante el Festival de la Nieve de Sapporo, se construyó una enorme escultura inspirada en Star Wars, utilizando miles de toneladas de nieve. La obra, creada por equipos especializados incluidas fuerzas de autodefensa japonesas, destacó por su tamaño y nivel de detalle, convirtiéndose en una de las atracciones más impresionantes de ese año. En 2014, Beyoncé ganó aproximadamente $3.65 estadounidenses cada segundo. Estudios en el Reino Unido sobre accidentes automovilísticos concluyeron que las mujeres conductoras de baja estatura que se sientan cerca del volante son las más propensas a morir por una bolsa de aire. Así que, si eres una mujer baja, ten mucho cuidado. Varios estudios han demostrado que el café previene el cáncer, reduce el riesgo de diabetes y puede mejorar la salud en general. Jamaica, Colombia y Santa Lucía son los únicos países en el mundo donde es más probable que un jefe sea una mujer que un hombre. Un hombre de negocios llamado Armand Hammer casualmente trabajó en la junta directiva de la empresa Arm & Hammer. Aunque muchos creen que el nombre de la marca proviene de él, en realidad la empresa ya existía antes y su nombre hace referencia al símbolo de un brazo con un martillo. Investigadores de la Universidad de Montreal han concluido que todos tienen la capacidad potencial de ser un buen cantante. Es una habilidad desarrollada que mejora con la práctica y empeora por la falta de uso. En 2015, McDonald's registró por primera vez en décadas un año en el que cerró más restaurantes de los que abrió en Estados Unidos. Este cambio reflejaba una etapa de ajustes dentro de la empresa, marcada por la caída en ventas y la necesidad de renovar su estrategia para adaptarse a nuevas preferencias de los consumidores. Los actores que se convierten en extras como zombies en The Walking Dead en realidad tienen que ir a la escuela de zombies, donde son calificados según si son convincentes o no como zombies. Durante este entrenamiento, dirigido por el especialista en efectos especiales Greg Nicotero, aprenden a moverse de forma irregular, controlar la respiración y mantener expresiones creíbles durante largas horas de rodaje. Incluso se les asignan distintos niveles de descomposición para ajustar su comportamiento en pantalla según la etapa del personaje. Mientras estaba en su lecho de muerte en 1778, se le pidió al filósofo francés Voltaire que renunciara a Satanás, a lo que respondió que ahora no es el momento de hacerse nuevos enemigos, las cuales se cree que fueron sus últimas palabras. El actor Don Johnson le preguntó una vez al famoso periodista Hunter S. Thompson cuál es el sonido de una mano aplaudiendo, y Hunter S. Thompson respondió acercándose y golpeando a Johnson en la cabeza. Supongo que eso responde a su pregunta. Según los astrónomos de la Universidad Nacional de Australia, hay 10 veces más estrellas en el cielo nocturno que granos de arena en los desiertos y playas del mundo. Este cálculo se basa en estimaciones de cientos de miles de millones de galaxias observables, cada una con miles de millones de estrellas, y sigue ajustándose con nuevos telescopios espaciales que amplían nuestro conocimiento del universo. Algunos estudiantes universitarios en Cleveland viven sin pagar alquiler en un hogar de ancianos. Esta situación de vida única es beneficiosa para ambas partes, ya que los estudios han demostrado que el contacto con personas más jóvenes ayuda a combatir la demencia, mientras que los estudiantes ahorran en costos de vivienda. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos construyeron un tanque A-40 Krylia Tanka, un tanque con alas. En realidad no funcionó. El prototipo fue diseñado para ser remolcado por un avión y luego planear hasta el campo de batalla, pero su peso y las limitaciones de los aviones de la época hicieron que el proyecto fuera inviable tras las primeras pruebas. Las últimas palabras del famoso escritor H. G. Wells en su lecho de muerte en 1946 fueron: «Váyanse, estoy bien». El parque marino Kaku-Aburatsu, en Japón, tiene pequeños agujeros en el recinto de las nutrias, lo que permite a los visitantes estrechar la mano de estos animales. En 2010, el músico Dave Grohl fue ingresado en un hospital debido a una sobredosis. En realidad, había consumido demasiada cafeína mientras grababa un nuevo álbum. El actor Bradley Cooper le suplicó a su padre que lo enviara a Japón hasta que cumplió 21 años para poder entrenar para convertirse en ninja. Una década entera después del 11 de septiembre, el New York Times creó Retratos de Duelo, un archivo de artículos sobre cada víctima del 11 de septiembre y cómo sus familias lo están sobrellevando. Según el Informe Mundial sobre las Drogas, Escocia tenía la tasa más alta de consumo de cocaína en el mundo.
Pumba fue el primer personaje en tirarse un gas en una película de Disney, algo poco común en las películas de Disney en ese momento. Desde 2010, al menos 5 estadounidenses se han disparado en sus genitales por accidente. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.